a leer en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Allí está bien, y de nuevo es el anhelo de que el Señor prospere la exposición de su palabra en esta hora. Amén. Siempre las últimas palabras de un hombre son dignas de prestar atención. Son sus últimas expresiones. Y más cuando tenemos en la Biblia el registro de las últimas palabras que han expresado hombres de Dios. Es sumamente interesante ver las últimas palabras que expresó Jacob antes de morir. Las de Moisés. Las mismas palabras que el Señor expresó en la cruz antes de él morir. Y aquí están registradas las palabras finales, las palabras inspiradas que están en el santo libro que expresó el apóstol Pablo. Sabemos que su encarcelamiento en esta ocasión ya era para ir al cielo, él lo sabía. Y aquí expresa él a Timoteo sus palabras finales. Está dando exhortación. Le está animando a este joven Timoteo para continuar con las labores en la obra de Dios. Me ha animado considerar este pasaje que se leyó en parte esta mañana, porque recordé las palabras de Nehemías: en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, y Jehová peleará por vosotros. Y escuchábamos en esta mañana que el sonido de la trompeta, ¿dónde está sonando? Está sonando con relación a la enseñanza de la sana doctrina, de las sanas palabras. Y deseamos reunirnos allí. Quisiera pensar en este pasaje y
considerar varias verdades. La primera verdad que queremos destacar es la mentalidad que debemos tener para predicar la palabra. Sabemos que el tema preponderante en sus palabras finales dadas a este joven Timoteo, este hombre de Dios estaba encarcelado, probablemente, como ya hemos aprendido, hemos oído en otras ocasiones, en aquella cárcel fría, oscura, maloliente, metido en esa cárcel. Él escribe inspirado por el Espíritu y está transmitiendo el testigo al joven Timoteo y le está diciendo que prediques la palabra. Y a la luz de ese verbo de predicar la palabra, queremos pensar en la mentalidad que debemos tener para predicar la palabra. ¿Qué manera de pensar debemos asumir para la predicación de la palabra? Y en primer lugar, en cuanto a la mentalidad de la predicación de la palabra, es que somos responsables ante las mismas Escrituras. Por eso hemos querido leer el versículo 16 del capítulo 3. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Hermanos, para predicar la palabra tenemos que llenarnos de esa manera de pensar, de esa forma de pensar. Somos responsables delante de la misma palabra. Yo no sé cuál es la razón. Creo que no está en la Constitución de los Estados Unidos, pero desde el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, hasta el último presidente, casi todos los presidentes, creo que han pasado por los Estados Unidos más de casi 50 presidentes, y ellos tienen una costumbre. El día en que se juramentan ante la nación, ellos toman una Biblia y ponen su mano izquierda sobre la Biblia y se juramentan. ¿Cuál será la razón? Supuestamente ellos están reverenciando el libro de Dios. Yo no sé qué les mueve al hacerlo, pero lo triste del caso es que muchos de esos hombres ponen su mano izquierda sobre las Sagradas Escrituras y están promoviendo leyes perversas. Están deshonrando el libro del cual se juramentaron. Deshonran lo que dice Dios en su palabra. Sabemos que ellos no son salvos. El actual presidente de los Estados Unidos, él agarró una Biblia, yo no sé si es la palabra de Dios como tal, pero supuestamente tenía una Biblia en su mano izquierda y puso su mano sobre la Biblia. El anterior, Donald Trump, tomaron dos Biblias, una que le regaló la mamá y una del presidente Abraham Lincoln, dos Biblias para juramentarse. Pero el actual, Joe Biden, tomó la Biblia y se juramentó ante ella. Y es uno de los presidentes que está promoviendo tantas desviaciones, tantas leyes que van en contra de la palabra de Dios. Hermanos, nosotros cuando predicamos la palabra no tomamos una Biblia y ponemos nuestra mano juramentándonos. Pero en un sentido, somos responsables ante este libro. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Esa debe ser la manera de pensar. Cuando predicamos la palabra, yo soy responsable ante este libro que ha sido inspirado por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Pero en segundo lugar, la mentalidad que debe apoderarse de nosotros al predicar la palabra, no solamente es que somos responsables ante este libro, somos responsables ante el autor del libro.
Versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Hermanos, si yo predico la palabra, entendiendo que soy responsable delante de este libro, que es el libro de Dios, yo debo honrar este libro, yo debo honrar lo que dice el libro, pero también debo honrar al autor del libro. Por eso es que el libro y el autor van de la mano. La palabra y el Señor van de la mano. El que me ama, guarda mis palabras. Es un divorcio, una dicotomía, es una contradicción que yo ame al Señor, pero yo no honre su palabra. Entonces, Él está animando al joven Timoteo. ¿Cuál es la mentalidad que debes tener, Timoteo, cuando predicas la palabra? Eres responsable delante del libro, pero eres responsable delante del Señor de este libro. Él está evaluando, Él está observando. Él aquí se presenta como el juez de vivos y muertos. Él hace una justa evaluación y Él también hace una justa evaluación cuando yo estoy predicando la palabra. Si cada creyente que predica la palabra se apropia de esta manera de pensar, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero, en segundo lugar, aquí tenemos el mandato de predicar la palabra. Él le dice en el versículo 2 que prediques. Esto es una orden. Esto no es una sugerencia. Te sugiero, Timoteo, que prediques la palabra. Tú vas a tener el ministerio. Vas a estar en el ministerio, Timoteo. Yo me voy a partir, pero yo te sugiero a ti, te animo, pues, yo te sugiero que en tu ministerio prediques la palabra. No. La carga del versículo 2 tiene una orden. Te mando, Timoteo. No es sugerencia, te mando. El mandato de predicar la palabra, que prediques la palabra. Y en ese sentido, en cuanto al mandato, vamos a mirar la técnica para hacerlo, para cumplir este mandato. ¿Cuál es la técnica? Predicar. Esa es la manera. Predicar. Hermanos, no hay otra técnica. No hay otra manera de hacerlo. Es predicando la palabra. No vamos a utilizar, como han expresado los hermanos en otras ocasiones, lo hemos escuchado, no vamos a emplear nuevas técnicas. ¿Cuál es la técnica? Predicar. Y predicar, hermanos, la palabra aquí, predicar, tiene que ver con un heraldo. Probablemente nosotros no estamos conscientes porque el sistema de gobierno en el cual todos nosotros hemos nacido y nos hemos levantado son gobiernos democráticos o dictatoriales. Pero normalmente los que estamos aquí no conocemos lo que es la monarquía. Recientemente se coronó uno de los reyes que está en la monarquía más antigua en el mundo, el reinado de Inglaterra. Se murió la reina Isabel, que duró muchos años, y entonces juramentaron y coronaron a este rey actual, el rey Carlos. En Inglaterra, muchos conocen ese sistema de gobierno de monarquía, pero en las monarquías tenían lo que era el heraldo. ¿Qué era el heraldo? El heraldo era un hombre que tenía la responsabilidad de comunicar clara, de una manera inteligible, que se pudiera entender, de una manera diáfana, muy clara, tenía que comunicar el mensaje del rey. Y un heraldo era una persona muy respetada. Estaban leyendo
que un heraldo no tenía la capacidad que tenía un embajador. Un embajador tenía la capacidad de negociar, pero un heraldo no. Un heraldo lo que hacía era comunicar fielmente la palabra del rey. Y yo he contado en otras ocasiones que leí una anécdota de un rey que no pudo asistir a una ceremonia. Le fue impedido asistir. Y estaban sus cortesanos, estaban sus oficiales esperando la entrada del rey. Y de repente sonó la trompeta del anuncio que venía el heraldo del rey. Era un hombre que tenía ese rol y ese papel de ser el heraldo. Y cuando terminó el sonido de la trompeta, se abrieron las puertas y entró el heraldo. Y usted sabe qué sucedió en ese auditorio. Todos los que estaban presentes hicieron reverencias al heraldo, porque él tenía un mensaje del rey. Y hermanos, predicar la palabra es tener esa responsabilidad en sus hombros. Uno debe ser un heraldo que comunique fielmente el mensaje de Dios. No le voy a añadir, no le voy a quitar. Es la palabra de Dios. Esa es la técnica, el tema, a predicar la palabra. Ese es el tema, hermanos. No hay otro tema que prediques la palabra. La importancia de la predicación bíblica, la predicación cristocéntrica, la predicación que se centra en la palabra de Dios. ¿Por qué debemos predicar la palabra? Porque el Señor prometió que su palabra no va a volver vacía. Siempre para nosotros, para todo el que predica la palabra, ya sea pública o privadamente, ya sea en la congregación o sea por las casas, uno cuando predica la palabra, uno debe estar convencido que si está predicando la palabra no volverá vacía. Dios ha prometido que va a bendecir su palabra, no mi palabra. Entonces, el tema a predicar debe ser la palabra de Dios. Y aquí dice también, no solamente el que predique la palabra, sino el tiempo. Dice, a tiempo y fuera de tiempo. Es buscar la ocasión, buscar el momento para la predicación de la palabra de Dios. Es tomar la ocasión para hacerlo. Esa es la manera como debemos cumplir el mandato. Aquí está Pablo, le escribe a Timoteo que prediques la palabra. La técnica, predica. El tema, la palabra, el tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Cuando hay las condiciones dadas o cuando no las hay. Hay tiempos favorables, hermanos. Estamos agradecidos al Señor porque en Venezuela todavía hay leyes que están en la Constitución que nos dan la garantía para poder tener libertad de culto. Predica la palabra a tiempo, pero también predica afuera del tiempo. Cuando las circunstancias son favorables o cuando hay adversidad, toma tiempo, toma la ocasión, toma posición para predicar la palabra de Dios. Ahora, el método para predicar la palabra. Dice allí, redarguye, reprende, exhorta. Son tres palabras. Buscando en un diccionario, la palabra redarguir aquí tiene que ver con convencer, con sacar a la luz. Estábamos oyendo en esta mañana de que hay ocasiones cuando las personas están enredadas con alguna doctrina falsa. Hay que redarguir con la palabra, convencerlos. Y el Señor nos dé la gracia y la capacidad que al momento de predicar la palabra nosotros podamos convencer a los que están dudando. Por eso la importancia que en las asambleas, en los estudios bíblicos, en los ministerios, en la predicación del Evangelio, se esté predicando la palabra, porque la palabra va a tener ese efecto de convencer al que está dudando. Hay hermanos que están siendo trastocados en cuanto a sus convicciones doctrinales.
Pero la palabra tiene ese poder de redarguir, de reprender. La idea aquí, reprender, es censurar la conducta equivocada, la conducta mala. La palabra tiene esa capacidad de advertir lo malo que estamos haciendo, de censurar lo malo que estamos haciendo. Por eso vuelvo a insistir, hermano, qué importante que en las asambleas se predique la palabra. Aquí están las asambleas representadas del estado Lara y algunas de Yaracuy. Que el Señor nos ayude y sea un motivo de preocupación de que en las asambleas lo que se predique es la palabra. Entonces, él dice, redarguye, reprende y exhorta. Y esa palabra exhortar tiene que ver con instar, con animar. La palabra tiene esa capacidad de animar, de alentar al creyente. La exhortación va a apuntar a patrones de conducta, el creyente que va a tomar un patrón de conducta para el futuro. Pero ¿cómo debe hacerlo? Dice, con paciencia y doctrina. Hermanos, necesitamos llenarnos de paciencia. Cuando se predica la palabra tenemos la necesidad de la paciencia. A veces uno se impacienta y uno puede tener, aún en la tribuna, como nosotros decimos en criollo, arrancadas que no son buenas. Podemos decir cosas que no debemos decir. Paciencia. La palabra del Señor no va a volver vacía. La palabra del Señor va a hacer su efecto en medio del pueblo del Señor. No es con un regaño, hermanos míos, el que va a ayudar a que el pueblo del Señor corrija alguna mala actitud. No es un regaño mío. Es la predicación de la palabra, con paciencia, esa capacidad de aguantar, pero también con doctrina. Y qué importante es lo que aprendíamos en esta mañana, la importancia de la enseñanza de la sana doctrina. Aquí la doctrina tiene que ver con la explicación de la palabra y con la aplicación de la palabra. Y otra cosa, hermanos, que hemos aprendido de otros, es que cuando uno explica la palabra, la explica, entonces la puede aplicar. Uno puede caer en la tentación de aplicar la palabra sin explicar la palabra. Primero hay que explicar la palabra y a la luz de la explicación de la palabra, entonces se desprenden las aplicaciones de la palabra. Porque puede ser, hermanos, que un texto tenga muchas aplicaciones, pero tiene solo una explicación. Y debemos llegar a eso. Otra cosa que somos animados, hermanos, a hacer es a buscar la interpretación del pasaje, no darle una mala interpretación. Porque si le doy una mala interpretación, las aplicaciones que se van a desprender de eso pueden ser peligrosas. Un sencillo ejemplo. Si yo llego y leo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Si yo no explico ese pasaje, yo puedo enseñar una doctrina falsa. Si yo no explico el pasaje y no le doy la correcta interpretación al pasaje, yo puedo llegar a conclusiones muy erradas y enfermar al pueblo del Señor. Porque como ya aprendíamos también, una enseñanza puede trastornar la fe de los creyentes. Como oíamos, aquí se enseñó que la resurrección ya se efectuó y trastornó la fe de muchos creyentes. Entonces, hermanos, esa debe ser la manera como yo debo cumplir este mandato, el método. Pero quiero terminar en estos minutos finales con la motivación para predicar la palabra. Y cantamos, lucharon otros por la fe, cobarde yo no he de ser. Oíamos en la oración, acordaos de vuestros pastores. Y antes de entrar al recinto, al local aquí, una hermana se acordó, no me acuerdo cuando don Juan entraba
al local. Y me hizo referencia acerca de ese hombre de Dios. Hermanos, otros lucharon por la fe, cobarde no debe ser. Y aquí está la inspiración, la animación que el apóstol Pablo le estaba dando a Timoteo. ¿Por qué debía predicar la palabra? Mira, Timoteo, predica la palabra porque se van a amontonar maestros. Ante aquellos que tienen hemos aprendido aquí que esta es como una patología médica, una piquiña en el oído, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que tienen comezón de oír. ¿Usted no le ha dado a veces una piquiña en el oído? Se rasca el oído. Bueno, estos aquí, como aprendíamos también, quieren escuchar cosas que a ellos le hagan sentir que eso está bien. Aquí hay hermanos y hermanas de esa zona, de Las Vegas, y ellos pueden testificar lo que yo voy a decir. Allá en Las Vegas asistió mucha gente en una ocasión a cultos de predicación y vinieron varias personas y fueron arrastradas por una doctrina falsa. Y cuando estábamos visitando algunas de ellas que ya habían asistido reiteradamente a Las Vegas, una de ellas nos dijo, no, donde nosotros estamos muy bien. De hecho, allí en las asambleas enseñan que uno debe casarse, ese papelito. Pero el pastor nos ha enseñado que para Dios lo que vale es el amor. Si hay amor, entonces eso para Dios es como matrimonio. Y ellas vivían en concubinato y se sentían tan placentas, tan complacidas, muy plácidas en ese sitio. Hermanos, ellas estaban buscando algo que le avalara su deseo perverso. Y eso es lo que está pasando en estos días. Gente que está buscando maestros y enseñanzas que le respalden su forma de vivir. Eso le dice el apóstol a Timoteo. Timoteo, vendrá tiempo, ya lo hay, de que se van a amontonar. No va a haber uno, van a haber varios. Se van a amontonar. Va a venir de varios maestros falsos que van a decirle, tú puedes vivir de esta manera, tú puedes hacer de esta manera. Pero que el Señor nos ayude para que podamos cumplir el mandato, la orden, que prediques la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende y exhorta. Que el Señor nos ayude, hermanos, para cumplir el mandato que el apóstol Pablo le dejó a Timoteo y que se ha transmitido de generación a generación. Y en este día el mandato está intacto. La voz del apóstol resuena desde esa cárcel, que predique la palabra. Que Él bendiga su palabra.